Bueno, hola. Perdón. Espero que te encuentres bien. Espero que estés en paz en Shalom. Hoy voy a hablar un poco del Tania. Más o menos es un libro para acercarse al creador de una manera filosófica y cabalística. Hay que tener conceptos ya de Kabbalah más o menos, y así entender el libro, si no se entiende poco. Es un libro muy profundo. Hoy es 21 del 11 del 2022, quien les habla es Emiliano Danhecker. Y bueno, las fuentes del Tania, la introducción dice: ya hemos notado anteriormente que el autor del Tania, o sea, el Alter Rebbe, no reclamó originalidad para su obra. Por el contrario, enfatizó su dependencia de sus predecesores. Entre los libros y sabios que influenciaron su pensamiento, el lugar preponderante lo ocupan las escrituras, el Talmud y la Kabbalah luriánica. Esto se indica ya en el primer capítulo que abre el libro, con citas talmúdicas, referencias a la literatura del Zohar y de Rabbi Jaim Vital, el gran exponente de Kabbalah luriánica, entremezclando citas de las escrituras. Aquí ya tenemos una indicación del patrón mental del autor y su objetivo de construir su sistema sobre los combinados fundamentos de las fuentes bíblicas, rabínicas y cabalísticas. Bueno, y seguimos acá. Entonces, lo que dice es lo siguiente: las interpretaciones y doctrinas de Rabbi Shneur Zalman, o sea, el autor, se basan en las enseñanzas del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo general, y sus propios maestros, Rabbi Dover de Mesrich, el sucesor de Baal Shem Tov, y su hijo Rabbi Abraham el Ángel. El autor extrae abundante material del Zohar y de Tikunei Zohar. Menciona por sus nombres a Maimónides, la guía de los descarriados, y Rabbi Moshe Cordovero, el Pardés. Otros libros y escribas que lo influenciaron, si bien no los menciona por su nombre en el Tania, son el Shnei Luchot Habrit de Rabbi Yishaya Hurwitz, las obras de Marajal, Rabbi Yehuda Loewe de Praga, y el comentario de la Biblia de Bajía Ben Asher. El Kusari de Halevi era muy estimado por Rabbi Shneur Zalman y sus sucesores. Se sabe que lo estudió con fervor con su hijo Rabbi Dover de Lubavitch, el Mitteler Rebbe, y con su nieto Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, autor del Tzemach Tzedek, quienes lo sucedieron. Análogamente fue el caso de Jabot Halevavot, deberes del corazón, de Bajía Ibn Pacuda, que gozó de gran popularidad entre los eruditos talmúdicos de la época y también en el presente. Y una nota que dice: incluso cuando la especulación filosófica era mirada con desagrado
El Jobot Halevavot de Bahía gozaba de una posición peculiar. El influyente Rabbi Yahya Hurwitz, por ejemplo, criticó severamente a Rabbi Abraham ibn Ezra, a Maimónides, su guía, y a Gersónides, pero tenía en muy alta estima a Jobot Halevavot. Dice, los Ikarim de Albo fueron otra fuente popular para los inclinados a la filosofía. Con seguridad se puede presumir que Rabbi Shneur Zalman estaba íntimamente familiarizado con estos y sin lugar a dudas también con todo el espectro de la filosofía hebrea medieval, pero no hay evidencias de influencia por parte de estas fuentes en la composición del Tanya. Sabiamente se ha dicho que el enfoque apropiado para un problema es por sí mismo media solución. Repito, sabiamente se ha dicho que el enfoque apropiado para un problema es por sí mismo media solución. Con mucha frecuencia es el enfoque hacia el problema y el método para tratarlo los que exhiben el mayor grado de ingenuidad y originalidad y constituyen por sí mismos la mayor contribución del pensador. Esto es válido en el caso de Rabbi Shneur Zalman y del sistema Chabad que creó, pues en tanto sus conceptos básicos han sido recogidos de varias fuentes, sus doctrinas aportan no obstante un sistema completo y unificado y su presentación y consistencia brindan amplia originalidad refrescante. Bueno, pero Rabbi Shneur Zalman hizo más que eso. Muchas veces modificó, reinterpretó, remodeló las ideas que había asimilado, dándole su propia originalidad. Para Rabbi Shneur Zalman, como para los cabalistas en general, la Torá, la ley judía escrita y oral, corporizada en la Biblia y el Talmud, incluyendo este último, la Halajá y la Gadá, era más que una guía divinamente inspirada hacia la plenitud. Constituía la ley esencial y el orden del universo creado. Compárase con el Dios miró dentro de la Torá y creó el mundo. Zohar 2, 161a, 3, 35b, etc. Véase también Tajumá al comienzo de Proverbios 8:30 a los efectos de que la Torá fue la herramienta divina en la creación del universo. Esto se puede demostrar de una manera gramatical. Antes que Bereshit está la Torá. Para Rabbi Shneur Zalman, como para los cabalistas en general, la Torá y la ley judía escrita oral, corporizada en la Biblia y el Talmud, incluyendo este último la Halajá y la Gadá, era más que una guía divinamente inspirada hacia la plenitud. Constituía la ley esencial y el orden del universo creado. La Kabbalah, en su interpretación, no era otra cosa que la dimensión interior y esotérica de la Torá, su mismísima alma. La Kabbalah es el alma de la Torá. Sin esta dimensión, la Torá no podría ser plenamente comprendida.
En consecuencia, cuando buscó el significado interior o esotérico de los textos bíblicos y talmúdicos, no era con el objeto de agregar mordacidad homilética a su exposición, sino más bien para revelar su dimensión interior. En su sistema, lo esotérico y lo exotérico, la Kabbalah y el Talmud, están plenamente amalgamados y unificados tal como lo físico y lo metafísico. El cuerpo y el alma emergen bajo su tratamiento como dos aspectos de la misma cosa. El cuerpo y el alma emergen bajo su tratamiento como dos aspectos de la misma cosa. La polaridad de las cosas es meramente externa, la realidad subyacente a todo es la unidad, reflejando la unidad del Creador. Revelar esta unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, según convergen dentro de la unidad mística del Ein Sof, el infinito. Ese es el objetivo máximo de su sistema. La composición del Tanya. Estructuralmente el Tanya podría dividirse en una serie de secciones, cada una de ellas tratando un tema principal y abarcando un número de tópicos componentes. La primera sección de la obra, capítulo 1 al 8, está dedicada al análisis de la estructura psicológica de la personalidad del creyente. Una nota: junto a Rabbi Yeshaya Hurwitz y los demás cabalistas, Rabbi Shneur Zalman consideró la estructura psicológica del creyente como una categoría en mérito propio. Yehuda Halevi hizo del destino especial del pueblo hebreo una de las doctrinas básicas en su libro Kuzari. En el Tanya, el énfasis está puesto más sobre el individuo que sobre el pueblo como un todo. La primera sección de la obra, capítulo 1 al 8, está dedicada al análisis de la estructura psicológica de la personalidad del creyente. En ella el autor analiza los dos niveles de conciencia, para emplear una terminología moderna, bajo los cuales opera la persona. Estos dos niveles de conciencia se derivan de dos fuentes, que el autor denomina alma divina y alma animal. Examina los atributos esenciales y las facultades prácticas de cada uno de ellos. Al ocuparse del alma animal, el autor también analiza la naturaleza del mal, tanto metafísica como moral. El mal es básicamente concebido en términos de desunión, el bien en términos de unidad. Luego, capítulo 9 al 17, el autor prosigue con el examen del inevitable conflicto resultante de las dos divergentes fuentes de conciencia. Evalúa la fuerza relativa de las dos almas y sus respectivas funciones. Evalúa la fuerza relativa de las dos almas, o sea, el alma animal y el alma divina, y sus respectivas funciones, instancias
en la que la unidad esencial de la personalidad humana es enérgicamente sustentada. En la experiencia, no obstante, el conflicto produce una variedad de personalidades, de un extremo al otro, con cuya definición prosigue el autor. Su atención se centra en la personalidad del Beinoní, que ocupa un lugar intermedio entre los extremos. O sea, el Beinoní es una persona que no es ni malvada ni justa, es intermedio. Sin embargo, en la definición de Rabbi Shneur Zalman, el Beinoní no es aquel cuyos pecados se balancean, mientras que el Tzadik es una persona cuyas buenas acciones pesan más que sus pecados, como a veces se lo define en el Talmud. Berajot 7a, Rosh Hashanah 16b. Véase el análisis de este tema en el primer capítulo del Tanya, que después lo vamos a ver. El Beinoní del Tanya es una persona que ejerce pleno autocontrol y jamás comete un pecado premeditadamente, ninguna de las tres áreas de actividad humana: el pensamiento, la palabra y la acción. Repito, el Beinoní del Tanya es una persona que ejerce pleno autocontrol y jamás comete un pecado premeditadamente en ninguna de las tres áreas de actividad humana. ¿Cuáles son? El pensamiento, la palabra y la acción. Así el Beinoní, o sea, la persona intermedia del Tanya, es superior al Tzadik del Talmud. Sin embargo, insiste nuestro autor, esta personalidad ideal está al alcance del individuo medio, si bien no sin esfuerzo y vigilancia constantes. La doctrina subyacente aquí es que el hombre es esencial e inherentemente un ser moral. Los siguientes capítulos 18 y 25 pretenden sustentar la teoría básica del autor, es decir, que la personalidad ideal del Beinoní no es un mero concepto, sino algo que puede lograrse en la práctica. Con esta meta reexamina las funciones del alma tanto del nivel consciente como del subconsciente. Con respecto al primero, el consciente, el autor insiste en la supremacía del intelecto. En lo que hace al nivel subconsciente, el autor cita del Zohar ciertas categorías místicas, como el amor innato u oculto, el amor oculto, y el temor, reverencia a Dios. El amor oculto provee de una urgencia subconsciente por la unidad con Dios. El sentimiento del temor hacia el ser divino provee de un miedo de separación de Dios. Eso es lo que es el temor hacia el ser divino. Provee de un miedo de separación a Él, hacia Dios. El amor y el temor no son por ende conflictivos, sino más bien categorías complementarias. El autor enfatiza la naturaleza especial del creyente en medida considerable, también hereditaria, y su apego a la idea de la unidad de Dios, que se origina con los patriarcas. Este pensamiento, en algunos aspectos, es una poderosa reminiscencia del concepto de Halevi de la divina influencia, al-Amar al-Ilahi, que Halevi considera afín al pueblo. Esto está en Kusari 1, 25, 27 y sucesivamente. En conexión a esto surge el análisis de la doctrina de la unidad divina. No obstante, sin perder nunca de vista lo práctico, el autor analiza determinados estados de la mente que tienen peso directo sobre la búsqueda de la unidad personal como preludio de la unidad en el orden cósmico.
lo que a su vez son condición sine qua non para el logro de la unidad divina. Ofrece una serie de sugerencias prácticas para lograr la estabilidad mental y emocional y la armonía interior. El énfasis es puesto en la alegría que surge de una fe lograda intelectualmente, en tanto la tristeza y el abatimiento son severamente censurados. Todo esto forma el tema de análisis de los capítulos 26 al 31. Bueno, quisiera ver el Kusari, el discurso 1, diálogo 25 y 27. A ver, lo vamos a ver. Y bueno, dice así, el discurso es entre el rey Kusari y el Jaber. El Jaber es un hebreo y empieza así, el 25 dice: por este mismo modo, el Haber dice, el hebreo dice, por este mismo modo te respondí cuando me preguntaste, y así comenzó Moshe a hablar, comparó con el faraón, cuando le dijo, Éxodo 7:16, el Dios de los hebreos me envió a ti, quiere decir Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque su historia era pública entre las naciones, que se había comunicado con ellos la palabra de Dios y los había gobernado y hecholes milagros, y no dice el Dios de los cielos y la tierra me envió a ti, ni mi criador o tu creador. Y así Dios mismo empezó con sus palabras al pueblo de Israel. Éxodo 20, versículo 2. Yo Adonai tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. Y no dijo yo soy el creador del mundo y vuestro creador. Y del mismo modo empecé cuando me preguntaste por mi fe. Te respondí con aquello que soy obligado a creer yo y toda la congregación de Israel, que se les manifestó aquel maravilloso espectáculo a la vista de sus ojos. Y después la constante y continuada tradición que es tan cierta como si la hubiéramos nosotros visto con nuestros ojos. El Kusari responde: si es así, parece que vuestra ley no fue dada sino a vos, y que no es obligado a guardarla a otros fuera de vos. El Haber dice: así es, y todo el que se juntare a nosotros de las naciones gozará del bien que nos hiciere el Creador, puesto que no será en todo igual a nosotros, y si la obligación de la ley fuera porque nos creó, sería igual en ella el blanco y el negro, toda suerte de hombres, porque todos son sus criaturas, pero nosotros somos obligados a guardar la ley, porque nos sacó de Egipto y nos comunicó su gloria, porque somos llamados el tesoro de los hombres. Kusari dice: véote, oh hebreo, mudar, y ya se vuelve tu discurso magro habiendo sido gordo. El Haber dice: sea magro o sea gordo, préstame atención hasta que lo declare. Kusari dice: dice lo que quisieres.
En el derecho o propiedades del caso natural se contiene recibir el alimento, crecer y engendrar y sus virtudes o facultades y todos sus requisitos, y son apropiados en estas cosas las plantas y los animales, exceptuados la tierra, las piedras, los minerales y los elementos. Bueno, continúa, pero quiero ver la explicación del Jajam. Del 25 al 27, a ver si lo puedo ver. Del 25 al 27 dice 27, porque somos llamados el tesoro de los hombres. Esta palabra tesoro en la lengua santa se dice segulá y significa lo más encendrado y excelente, cosa escogida y apartada en la cual se tiene mucho cuidado. Todo esto se comprende debajo de la palabra segulá, que vulgarizamos tesoro, porque la cosa que se guarda en tesoro es la cosa más excelente y de mayor estima, en que se tiene muy grande cuidado, y Dios bendito dice que el pueblo de Israel es su segulá, porque de entre todos los pueblos, por el más excelente de todos, los escogió por pueblo suyo, para tener particular cuidado y providencia en ellos. Así dice Éxodo 19:5. Y seréis a mí tesoro de todos los pueblos. Y en otro lugar, Deuteronomio 14:2, ¿qué pueblo santo tú a Adonai tu Dios? Y en ti escogió Adonai para seres a él por pueblo del tesoro de todos los pueblos que sobrefaces de la tierra. La nota del 28 dice: y ya se vuelve tu discurso magro habiendo sido gordo. Es una praxis de lengua arábica, y de la misma manera dice la traducción hebrea, y la intención es bien clara. Quiere decir que le pareció al rey su discurso muy fuera de la verdad y contra la razón, pues que todas las naciones son iguales en la humanidad, y el haber separa al pueblo de Israel y lo distingue de los demás pueblos, llamándole el tesoro de todos los pueblos, siendo que todos son de una misma especie. Bueno, sigo con la introducción al Tania. Bueno, el capítulo 32 se destaca el mérito de Tania, se destaca el mérito propio como una interpolación que no está relacionada en forma directa con el análisis en cuestión. El lector cuidadoso notará que el capítulo 31 es más directamente continuado en el capítulo 33. Parecería que el autor eligiera incluir este capítulo particular a modo de paréntesis, para decirlo de alguna manera, con el objetivo de enfatizar en ese momento una de las enseñanzas cardinales del Baal Shem Tov,
que es una piedra basal de Hasidut y que recibe especial atención en Chabad. Nos referimos al concepto de Jabat Israel, el amor al semejante hebreo, Levítico 18-19. En su modo usual, nuestro autor hace una exposición místico-ética de este precepto, basada en la cercana interrelación de las almas dentro de la comunidad de Israel, a la que aludiera en su prefacio y en el capítulo 2, y al que en este capítulo brinda plena atención. Así algunos hasidim de primera línea destacan la significancia del número de este capítulo 32, que se corresponde con la palabra hebrea lev, que es corazón. Dice: debo reconocer mi gratitud al Rebbe Shilita por llamar mi atención al tema de este capítulo. El capítulo 32 es Lev, corazón. 32 equivale a corazón. El autor podría haber concluido su tratado en este momento, no obstante, no le satisface. Dejamos con la impresión de que la vida es un mero preludio para la vida después de la vida. La vida y la experiencia religiosa deben tener algo más que servir como simples medios para un fin. En los siguientes y últimos 15 capítulos de su obra, el autor desarrolla su concepto de reinado celestial sobre la tierra en términos presentes. Al hombre se le ofrece en su vida cotidiana un saboreo de la vida después de la vida, y en algunos aspectos este es de una calidad que supera incluso a la dicha espiritual del más allá. Por eso el autor vuelve a aquellas categorías del fenómeno espiritual humano que le permiten trascender sus limitaciones físicas y participar de lo sobrenatural en esta vida. Una vez más, el místico se pone muy en evidencia. El autor provee nuevas ideas interiores para el concepto de Kavaná, la intención, que debe acompañar cada acto humano, que es el vehículo de la trascendencia. 38 al 40. Analiza las diferentes categorías de temor, reverencia y amor, e introduce también la cualidad de misericordia como elementos básicos de esta trascendencia y como cualidades innatas en la naturaleza humana para superar el abismo que separa al creado del creador y para entrar en contacto directo con el Ein Sof, el infinito. Capítulo 41 al 47. Los siguientes dos capítulos, 48 y 49, son dedicados a la importante doctrina luriánica del Chin-Sung, que en el sistema del autor es la clave tanto del misterio de la creación como del destino del hombre. Ya vamos a explicar lo que es el Chin-Sung. Tanto el hombre como el mundo en que vive son creaciones bidimensionales de materia y espíritu. La tensión que se genera en un orden tan solo puede ser aliviada al espiritualizar lo material. El hombre ha sido dotado del poder de lograr la armonía y unidad personal al concretizar su naturaleza interior. Repito, el hombre ha sido dotado del poder de lograr la armonía y unidad personal al concretizar su naturaleza interior. Al hacerlo,
se convierte en el instrumento a través del cual el mundo en el que vive también logra plenitud. Para ser un verdadero amo del mundo que el Creador ha confiado en sus manos, el hombre primero debe ser amo de sí mismo. El hombre primero debe ser amo de sí mismo. La creación es vista como un proceso que viene de Dios al hombre. La plenitud es vista como un proceso que viene del hombre a Dios. El primero la creación es vista como un proceso que viene de Dios al hombre. El primero es uno de materializar lo espiritual. El segundo, la plenitud, es vista como un proceso que viene del hombre a Dios, de espiritualizar lo material. Primero es materializar lo espiritual y lo segundo de espiritualizar lo material. Hay un interés común, para decirlo de alguna manera, entre el Creador y su contraparte en la tierra, un interés común que es realizable en virtud de una naturaleza común, por cuanto el hombre participa en la naturaleza divina, en razón del hecho de que su alma es una parte de la divinidad, tal como Dios se preocupa con las cuestiones humanas. Los actos morales del hombre deben ser actos sagrados. Lo bueno y lo sagrado son idénticos. Lo bueno y lo sagrado son idénticos. El deber y objetivo del hombre en la vida es identificarse con su Creador, identificando su voluntad con la de su Creador. El hombre es el instrumento divino para hacer de este mundo una morada adecuada de la Shejinah, presencia divina, un mundo del que ambos, hombre y Dios, pueden compartir íntima y plenamente en total armonía y unión. Con esta nota mística concluyen los capítulos finales 50 al 53 del tratado. Bueno, y casi empieza el Tanya, página titular, Sefer Likutei Amarim, recopilación de enseñanzas, parte primera, titulado Sefer Shel Beinonim, libro de los intermedios, compilado de libros sagrados y de maestros de santidad celestial cuyas almas están en Edén, basado en el versículo Deuteronomio 30:14. Este versículo, sobre el cual está basado el Tanya, habla de la obligación de cumplir los preceptos de Dios, diciendo que está muy cercano, es decir, es accesible a cada persona hacerlo por intermedio de 3 canales, a lo que se alude con las 3 frases: tu corazón, tu boca y la hagas. Estas representan respectivamente las 3 facultades de pensamiento, habla y acción, que por así decirlo son los órganos funcionales del alma. El alma se inviste en ellas, el alma se adentra en ellas, en el pensamiento, habla y acción, para implementar sus deseos.
En un sentido más profundo, tu corazón, entre comillas, se refiere a las emociones de amor y temor a Dios experimentadas en el corazón. Cuando alguien cumple una buena acción, una acción benevolente, una misvá por su amor a Dios, a sabiendas de que el único modo de unirse a Él es cumpliendo sus órdenes, lo hará con vitalidad y placer interiores como lo hace cuando cumple los deseos de un amigo querido. De esta manera el amor a Dios es un canal para el cumplimiento de los actos de bien positivos. Harás, entre comillas. Por el otro lado, su temor a Dios lo refrenará de actuar en violación a sus deseos. Quien está impregnado de esta sensación de temor se mantendrá alerta para evitar toda transgresión de actos prohibitivos. El versículo declara por ende que lograr estas dos emociones de amor y temor a Dios de manera que motiven su observancia de los actos de bien es una cosa muy cercana a ti. Esta declaración es la base del Tanya. A continuación el Alter Rebbe comenzará a explicar tanto en detalle como sucintamente de qué manera están cercanas. Por naturaleza el corazón del hombre anhela cosas materiales. El desarrollo del amor a Dios y desear divinidad implica en realidad desviar el anhelo natural de un extremo al otro, de lo mundano a lo divino. Tampoco el temor a Dios es fácil de lograr, tal como atestigua la Gemara Berajot 33b. ¿Es acaso el temor de Dios cosa tan sencilla? ¿Cómo se explica entonces esta declaración de que es realmente una cosa muy cercana a ti? El Alter Rebbe expondrá dos métodos mediante los cuales lograr amor y temor a Dios es cercano. Uno, y entre comillas dice, de modo extenso, el otro, corto. La vía extensa es la de la contemplación, meditando en profundidad acerca de la grandeza de Dios y su benevolencia. La persona generará dentro de sí amor y temor a Él. La vía corta consiste en estimular y traer a la superficie el inherente amor y temor a Dios ocultos en el alma de cada creyente. Es corta, por cuanto en este caso el individuo no crea estos sentimientos sino simplemente los revela. Esta entonces es la base del Tanya. En su modestia el Alter Rebbe llamó al libro Likutei Amarim recopilación de enseñanza, pretendiendo no haber hecho más que reunir enseñanza de libros y maestros. La tradición jasídica entiende que libros es una referencia a las obras del Maharal de Praga y Shnei Luchot Habrit, en tanto que maestros alude a Baal Shem Tov y Magid, predicador de Mesrich. El libro es popularmente llamado Tanya por su palabra inicial. Y dice así: compilado de libros sagrados y de maestros de santidad celestial, cuyas almas están en Edén, basado en el versículo de Deuteronomio 30:14. Porque esta cosa está muy cercana a ti, en tu boca y en tu corazón, para que las hagas, explicando claramente cómo es que está exclusivamente cerca, tanto de un modo extenso como corto, con la ayuda del Santo bendito sea. Y bueno, después voy a leer la aprobación y vamos a seguir estudiando este libro de Tanya, que es muy lindo. Gracias.